Sean todos muy bienvenidos a Formando Líderes Contables. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo decreto, ¿verdad? 8175 y también sobre el formulario 516 versión 2. Vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo tenemos que realizarlo en nuestro sistema StartSoft. Les saluda la licenciada Gladys Céspedes. Entonces conmigo hoy vamos a estar viendo cómo tenemos que registrar en nuestro sistema. Bueno, el decreto 8175 decía que tocó dos puntos, ¿verdad? El primer punto era el tema de los alimentos y también, ¿verdad? Los alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿verdad? Que eso teníamos que deducir el 30% y también iba a mencionar, ¿verdad?, la modificación que también eran deducibles, ¿verdad?, los servicios de consumo de la ANDE, del agua, ¿verdad? Entonces, también decía que eso teníamos que deducir el 50%. Yo lo que les voy a mostrar es cómo tenemos que ir registrando en nuestro sistema StartSoft. Entonces, uno de los ejemplos, por ejemplo, vamos a cargar una compra. Entonces vamos a realizar un registro aquí. Me voy en nuevo. Y vamos a empezar, por ejemplo, cargando una factura de ANDE. Voy a cargar una factura de ANDE. Por ejemplo, por un importe de 500.000. Según la modificación del artículo, dice que 50% va a ser deducible mi servicios básicos, ¿verdad? Ya sea alcantarillado, telecomunicaciones, recolección de basuras. Entonces, como ejemplo, yo voy a tomar mis servicios básicos, ¿verdad? Aquí pueden ver que tenemos dos opciones. Dice no imputar, tenemos la opción resumido y detallado. Primeramente vamos a hacer una carga con la opción resumido. Como bien dice resumido, ¿verdad? Entonces, acá podemos visualizar que nos trae los datos de la factura. Nosotros cargamos normalmente. Entonces, aquí nos trae el importe total de la factura, que es 500.000 guaraníes. Luego vemos que como cargamos en la casilla, ¿verdad?, del 10%, nos lleva ahí el monto de 500.000 y nuestro IVA. Hasta aquí es todo normal. Acá en donde dice deducibilidad decreto 8175, nos da la opción de manipular, ¿verdad?, ya sea 30, 50 o 100% de acuerdo a la carga que vamos realizando. En este caso yo estoy cargando una factura de antes, entonces según la modificación decía que le corresponde una deducibilidad de 50%. Entonces colocamos aquí el 50% y podemos ver ya aquí el importe deducible del 10%, que va a ser 250.000 de mi 500.000, ¿verdad? Entonces le damos confirmar otra vez, grabamos y luego le voy a ir mostrando en el reporte cómo me va a llevar esa factura que yo acabo de cargar, ¿verdad? Cómo me va a llevar en no imputa y también cómo me va a llevar en mi RG90, ¿verdad? Ahora voy a cargar una factura de alimento. Bueno, en ese caso entonces podemos utilizar acá al proveedor Salema. Entonces vamos a cargar una factura que sea de alimentos. Podemos poner, no sé, por un ejemplo de 600.000. Y vamos a utilizar otra vez la opción que hice resumido. En el resumido, a ver, acá podemos cargar uno que le pertenezca a 300.000 al 10% y 300 al 5%. Así entonces vemos cómo va a funcionar, ya sea para el 10 y para el 5%. Entonces, le damos Enter, Enter, llegamos en resumido. Aquí pueden ver que ya me lleva el monto, ¿verdad?, en la casilla de la grabada 10% y 5%.
me lleva los 300.000 guaraníes. Entonces, como va a ser alimento, sí voy a aplicarle, ¿verdad? Según mi decreto, ¿verdad? El 30%. Entonces, como esta factura, por ejemplo, solamente es de alimentos, yo puedo entonces colocarle acá directo ya 30%, me lleva que 90.000 es lo que se va a deducir, ¿verdad? De mi 10 y 5%. Entonces le damos confirmar. Vamos a grabar la línea colocando el detalle y luego les voy a mostrar nuevamente en el reporte. Vamos a ver en breve cómo nos va a generar para que entiendan un poco, ¿verdad?, de cómo va a ir funcionando estos registros. Otro ejemplo que podemos hacer es, porque siempre, y es lo que más va a ver, son las facturas combinadas, en la cual tenemos una factura en la cual tenemos los alimentos, tenemos también, por ejemplo, bebidas alcohólicas, que bien sabemos que eso no es aplicable, ¿verdad? Para esta deducibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esas facturas que están todas combinadas? En ese caso, vamos a utilizar la opción que dice el detallado, porque nosotros podemos ir detallando que en esa factura vamos a tener algunos que pertenecen al 30, otro al 100, porque sí está relacionada a mi actividad, y otro que, por ejemplo, es bebida alcohólica, como les mencioné, entonces no entra dentro de ese decreto. Entonces, vamos a cargar ahora un ejemplo de una factura combinada. Entonces, vamos a cargar ahora mismo, por ejemplo, por un importe de 1.000.000. Fui a hacer una compra de 1.000.000. Vamos a suponer que 500.000, no, mejor 600.000 es para mi grabada 10% y 400.000 para mi grabada 5%. Como les comenté, hasta aquí nosotros vamos a cargar todo normal. Pero cuando lleguemos en la opción no imputar detallado, acá nosotros lo que vamos a hacer es ir detallando según lo que tenemos en nuestra factura. Por ejemplo, podemos ver que en la casilla del 10% nos va a permitir cargar solamente hasta 600.000. Luego les voy a mostrar que si por ahí yo me olvidé, que voy detallando, pero estoy superando ya que yo puse que 600.000 nomás es a la grabada 10. Van a ver que el sistema les va a avisar que ya supera el monto que se cargó. Entonces no va a haber problema que en caso de que yo voy cargando, detallando y me olvido y quiero registrar otra vez ese producto, por ejemplo. Entonces el sistema ya me va a avisar que ya estoy pasando ese monto que yo coloqué. Entonces, vamos a cargar, por ejemplo, de la grabada 10%, por ejemplo, tengo 450.000 que va a ser deducible al 30%. Esos 450.000 le pertenece a mi alimento. Entonces, voy a grabar el 10% y acá pueden ver el valor que voy a deducir, ¿verdad? Va a ser 135.000 de ese 450.000 guaraníes. Luego, vamos a suponer que 150.000 está relacionado a mi actividad. Entonces, voy a colocar aquí en deducible 100% porque este monto, ya sea producto de limpieza, por ejemplo, ¿verdad?, que sí está relacionado a mi actividad, entonces le coloco 100. Y van a ver que sobre el 100% me va a calcular después mi IVA. No va a ser el 30%. Luego, si por ahí yo, acá a ver, tengo 600.000 ya. Si por ahí, como les comenté, yo quiero seguir cargando al del 10%, un 200.000, por ejemplo, al 30, van a ver que me sale este mensaje. Dice, el monto no debe superar el importe del 10%.
Entonces ahí me está indicando que yo en el momento de tallar ya no tengo nada que cargar a mi grabada 10. Entonces le damos a aceptar y continuamos con la carga. Ahora no cargamos que en la parte de la grabada 5% teníamos por un importe de 400.000 guaraníes. Entonces vamos a poner que 350.000 va a ser deducible al 30%. Y aquí cambiamos nada más. Tenemos la opción 10 y 5%. En caso de que yo cargue una factura que va a ser solamente del 10%, en ese caso, por ejemplo, me va a habilitar acá 10% nomás. No se asusten si por ahí no le aparece el 5%, porque si yo cargo en mi factura 10 y 5, ahí sí me va a habilitar aquí para aplicar al 10 o al 5%. Bueno, en este caso entonces elijo la opción 5% y voy grabando 105.000. Vamos a suponer que el otro 5% ya no está relacionado a mi actividad, entonces no hace falta registrar en el sistema. Ya en el sistema, lo que yo no detallé aquí, que son, por ejemplo, ¿cómo les voy a comentar? Son bebida alcohólica, por ejemplo, ¿verdad? Debería ir al 10 legalmente. Son bebida alcohólica, por ejemplo. Entonces, si yo no cargo esa bebida alcohólica, directamente esa diferencia, el sistema ya me va a enviar en la casilla no imputa. Entonces, no hace falta registrar eso porque yo al darle confirmar, van a ver que directamente me va a sumar ya en mi no imputa. Entonces le damos confirmar y ahora vamos a sacar el reporte para ver cómo es que va a funcionar, ¿verdad? Para ir a comprobar, ¿verdad? Si es que no está calculando bien, porque sí o sí vamos a tener nuestras dudas de cómo es que nos va a llevar en nuestro reporte. Entonces, vamos a sacar ahora nuestro reporte del libro compras. ...31 de enero de 2022 era mi carga, entonces vamos a sacar solamente de esa fecha. Entonces, le damos confirmar. Y acá pueden visualizar esas facturas que cargamos de Salema, ¿verdad? Lo que yo voy a utilizar para mi IVA, ya sea para la grabada 10 o 5, me lleva directo en esta parte de libros compras. Y lo que yo no voy a imputar me genera abajo, que sería este reporte, en donde dice valores de compras, servicios no imputados a IVA. Aquí pueden visualizar que los montos que va a ir a no imputa me lleva ya aquí, ya sea de la grabada 10% o 5%, o como les comenté, las bebidas alcohólicas que yo no registré en mi detallado. Esos montos ya automáticamente me suma aquí. Entonces todos tenemos el reporte de lo que va a ser deducible y de los que va a ser no imputados a IVA. Entonces podemos registrar ahora podemos generar un ratito nuestro RG90. Entonces van a ver ahí cómo nos va a llevar esos comprobantes. Enero, compras. Vamos a leer en planilla Excel para poder visualizar mejor. Y vamos a ir viendo ahí cómo nos lleva de acuerdo a las cargas que vamos realizando. Bueno, cargué la fecha 31. Entonces, vamos un poquitito más hacia acá. Van a ver que, por ejemplo, esos que yo puse, bueno, acá usamos dos funciones. Tenemos en la parte de IVA y los que va a enviar no imputa. Entonces, acá pueden ver
a los que nosotros registramos, ¿verdad? Y lo que tiene no imputa, le lleva sí. Y en la columna, ¿verdad? De imputa al IVA, también nos lleva que sí, porque ahí nos lleva, ¿verdad? La parte de nuestro 30% y también lo que son deducibles 100% que sí están relacionados a nuestra actividad. Entonces, esta manera es que nos va a estar llevando nuestro RG90. Entonces, eso sería la manera de ir registrando en el sistema lo que son, según el decreto 8175. Entonces, nosotros siempre podemos elegir si queremos cargarlo de manera resumido o detallado. Y les vuelvo a recalcar, ¿verdad? Que detallado vamos a utilizar sí o sí en el caso de que tengamos las facturas combinadas, que son uno de los casos de lo que más va a haber, ¿verdad? Bueno, esto en la parte de el decreto 8175. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre el formulario 516 versión 2, que ya contamos en nuestro sistema StarSoft. Lo que hay que tener en cuenta es que para obtener esa opción del formulario 516 versión 2, tenemos que tener la versión 2023. Bueno, vamos a simular también una carga. A ver, para mí que ya tengo cargado una carga de una factura que pertenece a renta, ganancia, capital. Voy a mostrarle un poquitito cómo se tienen que realizar las cargas para que nos envíen el formulario, porque hay veces que confundimos y registramos mal. Entonces, por ende, nos lleva mal también en nuestro formulario. Aquí tengo cargado, a ver, una factura que pertenece a renta, ganancia, capital. Una factura de gasto, ¿verdad? De ANDE. Podemos cargar otro más. Vamos a suponer que va a ser por un servicio de plomería. Entonces, vamos a ir cargando otra factura de gastos más. No hay que olvidar siempre que si yo voy a cargar una factura que pertenece a renta, ganancia, capital, y también tengo dos obligaciones, como en este caso, no olvidarme de tildar que esa factura pertenece a renta, ganancia, capital. Entonces, en el momento de después realizar los enlaces en ventas, me va a llevar como renta, ganancia, capital. Entonces, ahora vamos a realizar una carga de ventas. Bueno, voy a realizar una carga de ventas. Por ejemplo, por mi alquiler. Vamos a tomar ejemplo un alquiler que va a ser por 3 millones. Va a ser un alquiler 3 millones. Tildamos que pertenece a renta, ganancia de capital. Y les voy a mostrar cómo es que tienen que realizar. Esta parte es lo más importante porque de aquí nos lleva en nuestro formulario 516. No olvidarnos de detallar siempre a qué tipo de rubro va a ir, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, yo cargué una factura de arrendamiento. Entonces voy a clasificar que es de arrendamiento de inmueble. Escribo el concepto, por ejemplo, pongo alquiler mes de enero, el concepto como queramos poner, ¿verdad? Y algunos, de acuerdo a la experiencia que suelo tener con clientes, ¿verdad? Suelen colocar otra vez aquí en esta casilla el monto del alquiler y eso es incorrecto. Aquí lo que me va a llevar son los montos, mejor dicho, los gastos que yo tengo relacionado a mi alquiler. Por ejemplo, aquí pueden ver esta casilla, ¿verdad? Que dice costos. Si yo ingreso a costos, me muestra las facturas que yo cargué en gasto. Por ejemplo, tengo cargado la factura de ANDE y el que cargué, ¿verdad? Por mi servicio de plomería. Entonces,
Si estos dos comprobantes están relacionados a mi alquiler, son gastos que sí tuvo en ese mes, por ejemplo, entonces yo tildo esas facturas y de esa manera yo voy a enlazar con mi alquiler para que me descuente que tuvo esos gastos en ese mes. Entonces vamos tildando las facturas que le corresponden, le damos confirmar y ahí pueden ver que esa factura de gastos que nosotros tildamos nos va a llevar en esta casilla automáticamente. Entonces esta casilla es para ir grabando los gastos que tuvo mi alquiler. Entonces grabamos y enseguida vamos a ver cómo nos va a llevar en nuestro formulario. En caso de que no tuvo ni un gasto, en ese caso grabamos nomás en cero. Por ejemplo, voy a grabar, voy a borrar nomás este. Ponemos ceros y grabamos en cero. La segunda opción sería en caso de que no tuvo ningún gasto. Pero en este caso sí tuvo gasto, entonces voy a eliminar nomás la línea 2 para que me lleve bien mi formulario. Entonces aquí vamos a ir viendo. Vamos a sacar nuestro formulario versión 2. Y vamos a ver cómo nos está llevando. Para eso ingresamos en operaciones fiscales, formularios, IRP y formulario 516 versión 2. Entonces vamos a eliminar este y vamos a generar uno nuevo. Tildamos declaración jurada, colocamos el periodo. Pueden ver también aquí que ya hay los cambios, ¿verdad? Anteriormente estaba la opción de autovehículos. Entonces, en el formulario 516 versión 2 ya no existe autovehículo. Ya está ahora el que es bienes inmuebles a plazos. Entonces, aquí pueden ver que este ya es el formulario actual, que es el 516 versión 2. Entonces, como nosotros cargamos un arrendamiento, vamos a ir viendo en nuestro rubro 2. Rubro 2. Aquí podemos ver que nos lleva a ver a nuestro precio del alquiler. Este es de mi primer ejemplo. Este sería. Nos lleva a nuestro precio del alquiler y mi gasto. Hay veces que, según casos, como les comenté, que suelo tener con los clientes, me lleva igual en esta casilla, ¿verdad? Me lleva igual mi precio de arrendamiento y me lleva un monto igual también en mi gasto directamente relacionado, ¿verdad? A mi renta ganancia capital. Y eso es porque, como les comenté, solemos equivocadamente grabar otra vez el costo de nuestro alquiler. Entonces, para atender bien esa parte, ¿verdad? Ese punto en el momento en que registramos nuestras ventas. Aquí pueden ver que yo enlacé, ¿verdad? Que tuvo dos gastos de 3 millones y de 600.000, creo que cargué, ¿verdad? Mi factura antes. Entonces, ese importe es lo que me está llevando aquí. Y me llevan el inciso C porque tuve más gasto que mi alquiler, ¿verdad? Que mi ganancia. Entonces, por esa razón, me lleva mi renta neta presunta, que va a ser de 1.363.637, ¿verdad? Entonces, vamos a ir dándole enter para ir llegando hasta el rubro 5, para ir viendo cómo es que nos va a imputar. Bueno, en este caso vemos que nuestro total renta neta imponible del ejercicio fiscal es del monto 1.136.364 y tenemos que abonar, ¿verdad? 90.909, pero eso es porque yo estuve haciendo también una carga al principio, entonces esa carga me está llevando también. Entonces eso sería todo lo que tenemos que tener en cuenta en el momento de realizar la carga
y para que nos lleve bien en nuestro formulario 516 versión 2. También le quería comentar un poquitito que estamos gestionando, ¿verdad?, sobre el formulario 500 versión 3, que hace poco en enero tengo entendido que salió el nuevo cambio que hubo, ¿verdad?, para el cálculo de anticipo. Entonces, aquí la gente de desarrollo ya está viendo eso para implementar en el sistema y así entonces mantenernos también siempre actualizados para que nuestros clientes siempre puedan facilitarle, ¿verdad?, para realizar las cargas de los anticipos y eso. Entonces, para esas opciones, les quiero comentar otra vez que tienen que tener actualizado su sistema a la versión 2023 para poder utilizar estas dos opciones que yo acabo de hablar hoy, ¿verdad? Que sería del nuevo decreto 8175 y también del formulario 516 versión 2 y el que próximamente se va a incluir, que sería el formulario 500 versión 3. También les quiero comentar un poco que aparte de estos tres cambios que hubo de parte de la SEP, en nuestra actualización, les quiero comentar también que de parte de Starsoft hay nuevos módulos también, que sería el módulo de fondo fijo, el módulo de banco y proveedores. Entonces tiene muchísimos cambios el Expert 2023 y les aconsejo que llamen a Call Center, piden por el departamento de autorización y ellos con gusto les estará comentando, ¿verdad?, cuáles son los cambios que hay, cómo tienen que hacer para proceder a esta actualización. Bueno, eso sería todo para el día de hoy, ¿verdad? Cualquier cosa siempre estamos para ayudar. Y les quiero comentar que voy a sortear ahora el termo. Espero que hayan enviado su número de cédula, los 3 números últimos de cédula. Y vamos a estar sorteando este hermoso termo artesanal. Vamos a ver quién es la ganadora o el ganador. Y sería Rita Rubijara, terminación de cédula 857. Entonces, Rita, te esperamos que pases por tu termo, ¿verdad?, aquí en Starsoft, que nos encontramos sobre la calle Independencia Nacional, esquina Humaitá. Entonces, te esperamos, Rita, para que pases por tu termo. Muchas gracias a todos por su atención, ¿verdad? Y nos volveremos a encontrar muy pronto hablando sobre otros temas más. Muchísimas gracias a todos.